Partamos entonces con don Francisco Estrada Vázquez. Francisco es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Derecho de Infancia, Adolescencia y Familia por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Fue además director del Servicio Nacional de Menores, CENAME. Actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile con sede en Santiago y director ejecutivo de la corporación INFAJUS, Infancia y Justicia. Ha participado en varios estudios preparatorios a la reforma, desde la preparación de la reforma a la Ley Penal Juvenil en adelante, y de la reforma actual o en tramitación de esta ley dentro del Senado. Ha escrito diferentes artículos, papers y capítulos de libros sobre justicia juvenil y sustitución de la pena en justicia juvenil, y recientemente ha sido responsable del capítulo sobre Chile en la obra colectiva La Justicia Penal Juvenil en América, en Iberoamérica, que incluye España también. Libro Homenaje a don Elías Carranza, recientemente publicado, hace un mes aproximadamente, incluso un poco menos. Por último, él es profesor visitante del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de la Frontera, programa que me corresponde dirigir en este momento, donde ha sido el responsable del módulo de Justicia Juvenil desde el año 2012 a la fecha. Quiero dejar con ustedes entonces a don Francisco Estrada con la ponencia ¿de qué hablamos cuando exigimos formación especializada en justicia juvenil? Te invitamos, Francisco, entonces a compartir pantalla para iniciar esta presentación, y yo apagaré mi micrófono para que puedas hablar tranquilo. Bienvenido, Francisco. Bien, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos los organizadores en esta verdadera maratón, este Lollapalooza de la criminología que hemos vivido esta quincena de noviembre, ¿no? Voy con la pantalla ahí. Ahí estamos. ¿De qué hablamos cuando exigimos formación especializada, ¿no? En una serie de estudios, pero es frecuente también que en los seminarios en que se toca el tema de justicia juvenil se alude a este tema, ¿no? Falta más formación especializada, nos falta más capacitación, ya tenemos unos 13 años de funcionamiento del sistema, por lo tanto, me parece a mí que conviene preguntarnos y aportar con una modesta reflexión y recopilación sobre y buscar precisar justamente este constructo de la formación especializada, ¿no? Esto más en el contexto chileno, ¿no? En que estamos en un momento de transición en que se está reconfigurando nuestro sistema de atención a la infancia. Se debiera salir esta semana probablemente del Tribunal Constitucional la revisión de constitucionalidad del proyecto que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada, y por lo tanto podría publicarse incluso esta semana. Yo no creo que más allá de 2 semanas pase eso. Está aún en tramitación un proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de la Inserción Juvenil. Está en segundo trámite en la Cámara de Diputados. Recién ahora, el mes pasado, el Ejecutivo ingresó un nuevo boletín de indicaciones que me parecen buscan ajustar, no hay un cambio mayúsculo, sino buscan ajustar algunas discusiones que se han tenido en la Comisión de Constitución. Pero en la primera fase de discusión legislativa en el Senado hubo un momento bien interesante, porque se propuso, y luego se eliminó, pero se propuso en un minuto un texto que hablaba de una serie de contenidos, ¿no? El perfeccionamiento de capacitación que trata de presentar artículo deberá comprender como mínimo los contenidos de la Ley 2984, sus reglamentos, jurisprudencia relevante y la normativa internacional afín, la normativa internacional del Servicio de Organización Social Juvenil. Incluirá además las referencias necesarias para comprender los caracteres de las principales teorías explicativas del comportamiento delictivo juvenil que cuenten con evidencia empírica, y el desarrollo evolutivo, psicosocial y biológico de la adolescencia, y los principales modelos de intervención y prácticas efectivas que se orienten a motivar un cambio. Deberá asimismo considerar información sobre los estándares exigidos en forma transversal y por programa, sobre la exigencia
existencia o disponibilidad de estos últimos en la red y su funcionamiento sobre los caracteres generales del sistema de supervisión. Si se fijan, entonces teníamos aquí un enunciado de contenidos muy específicos que hacían inútil la pregunta de este panel, ¿no? Porque aquí estaba la respuesta, ¿no? Pero esto fue desechado en el Senado, ¿no? Y volvimos simplemente a tener una referencia general, que es la que está en el artículo 29, que vamos a revisar a continuación, que es referencia general a temas muy generales, ¿no? Pero, como la especialización ha sido una de las ideas centrales de este proyecto, y ha estado bastante en discusión, ¿no? Porque hay un informe de la Corte Suprema que lamentablemente asume una posición por la cual dice todos los jueces están especializados, ¿no? Y con lo cual entiendo, hay una forma muy débil de entender la especialización en la manera que lo entiende la Corte Suprema, ¿no? Materia más que me parece a mí es enteramente discutible, ¿no? La Corte Suprema tiene facultades de superintendencia correccional, económica, disciplinaria, pero no tiene, como el Papa, no tiene la virtud o la declaración de que habla ex cátedra y no se puede equivocar en cuestiones de ese tipo. En cuestiones de este tipo, la afirmación de la Suprema es enteramente discutible. Lo digo porque en algunas mesas de trabajo y algunos estudios, algunos funcionarios judiciales se han inhibido, me pareció, de comentar sobre este tema, dada esta posición que fijó la Corte Suprema, ¿no? Este es un punto en que la Corte Suprema carece de facultades para que los demás le hagan caso a ella, no está fijando una política pública, ella está haciendo un juicio descriptivo sobre su personal, ¿no? Eso es enteramente discutible por sus funcionarios, ¿no? Y si faltase más explicaciones sobre aquello, hay un reciente fallo de la Corte Interamericana que condena justamente a la Corte Suprema chilena, en específico, y al Estado chileno por infringir el derecho de un juez a formular una serie de juicios académicos, ¿no? Por lo tanto, hay cuestiones en las cuales me parece a mí que hay que ser muy claros. Lo digo porque efectivamente en especialización entonces el proyecto mejora, vamos a tener una sala especializada y se habla específicamente de formación especializada, no es esta una demanda de la comunidad, esto está en el texto legal, ¿no? Y se insiste al punto de que se dice que todos los fiscales o defensores, los suplentes, los subrogantes, deben tener formación especializada, aun cuando no ejercen dichas funciones de forma exclusiva. Esto es muy intenso, porque normalmente lo que hemos tenido es que había un grupo de funcionarios que tenía algún tipo de formación especializada, pero que no estaban todos los días, o que luego eran cambiados y venían otras personas, por supuesto, y que no carecían de esa formación. Aquí hay un requisito significativo para que ellos ejerzan las funciones, ¿no? Eso me parece a mí interesante, es mucho más exigente que lo tenemos hoy día. Es incluso nuestras policías, nuestras policías deben tener también formación especializada, ¿no? Incluso sobre, fíjense ustedes, fenómenos criminológicos asociados a la ocurrencia de estas infracciones, fenómenos criminológicos, ¿no? Hoy día lo que tenemos es el artículo 29, que habla de estudio de información criminológica, Convención de Derechos del Niño, características y especificidad de la etapa adolescente, sistema de ejecución. Quiero resaltar un punto que yo creo que es bueno marcarlo fuertemente en este Congreso de Criminología. Esta norma, el artículo 29, es la norma del sistema penal chileno, el sistema jurídico chileno, en que con mayor intensidad se regula la criminología. Ni en el Código Penal, ni en el Código Procesal Penal, ni en la Ley 18.216 contamos con una frase siquiera en que haya una regulación sobre criminología. Este es el artículo en que nuestro ordenamiento jurídico interno, con mayor claridad e intensidad, saluda la criminología, ¿no? ¿Qué hicimos? Entonces, revisamos la información de distintas fuentes, ¿no? La Defensoría Penal Pública, que es la institución que más ha trabajado en estos temas, que su informe fue mucho más largo. Revisamos una serie de contenidos, ¿no? Yo aquí no voy a alcanzar a hablarlos todos, ¿no? Lo que nos parece más interesante, ¿no? Y ese es el objetivo un poco de este ponencia y lo que va a ser luego algún documento en que se exponga más exhaustivamente este trabajo, es documentar la cuestión extrajurídica, ¿no? Porque la cuestión jurídica me parece a mí que no reviste mayores dificultades, ¿no? La ley, que tenga una serie una estructura, qué sé yo, un aspecto penal, un aspecto procesal penal, un aspecto de ejecución,
Pero las cuestiones extrajurídicas son aquellas en las cuales ha habido una gran diferencia entre las instituciones. Si ustedes se dan cuenta, la Defensoría Penal Pública puso un énfasis muy importante en psicología de desarrollo adolescente, en cuestiones de criminología, en culturas juveniles, en talleres de técnica de comunicación, entrevistas con adolescentes. Los primeros son todo el setting de los primeros años, y luego fue agregando la jurisprudencia a la medida que se iba creando, orientaciones técnicas del Sename, planes de intervención individual y pericias para la defensa penal juvenil. Yo creo que ese es el marco muy amplio en que la Defensoría ha formado a sus defensores penales juveniles, ¿no? En materia de metodología, hubo mucho curso presencial, pero también generaron ahí una modalidad de e-learning muy interesante, muy interesante. Me correspondió conocerlo algún minuto. Conformaron una academia interna de defensa penal juvenil, trajeron profesores extranjeros, hubo producción de material propio, que es muy relevante. Aquí hay un mérito de su primer director de la Unidad de Defensa Penal Juvenil, de Gonzalo Berríos, que encargó una serie de informes en Derecho, un conjunto de académicos, y luego fue compilando esos informes en Derecho, de modo tal que hay 5 volúmenes. Se armaron clínicas jurídicas periódicos, y esto también es muy importante, una evaluación en terreno de la aplicación por los defensores de los contenidos que se entregaban en capacitaciones. Eso me pareció muy interesante, pedí más explicaciones, me contaron sobre esto. Me pareció una práctica que hace que la formación sea evaluada. La Academia Judicial, a su vez, es mucho más acotada a lo jurídico, ¿no? Yo tomé en cuenta las bases de los años 2007 a 2009, y luego algunos programas, porque participé en varios de los procesos de formación, ¿no? Un minuto. Nuevamente, gracias. Aquí tenemos un énfasis muy fuerte en el tema penal y muy poquito sobre elementos criminológicos, ¿no? La Fiscalía, de nuevamente, el contenido jurídico y características de desarrollo de etapa adolescente. Quiero comentar dos cosas nomás. Revisamos un sistema, los manuales mejor construidos del sistema estadounidense, que está dirigido a jueces, fiscales y defensores, una alianza de 3 centros especializados en justicia juvenil muy reconocido, una editora que es Lourdes Rosada, una gran experta en justicia juvenil, hoy día está dirigiendo la ACLU en Nueva York, y su módulo de capacitación, los seis son extrajurídicos, partiendo por teoría de desarrollo adolescente, ¿no? En Reino Unido, una revisión reciente de la Youth Justice Board nos permite ver que hay un énfasis muy importante, bueno, también pasa en Estados Unidos, en el mundo privado, no como en el nuestro, que fue un mundo estatal el que se encargaba de la capacitación, con énfasis también en habilidades observables, ¿no? Y también en mucho cuestiones extrajurídicas, ¿no? Yo diría que, para ir cerrando entonces, los temas extrajurídicos que se reiteran son teoría de desarrollo adolescente, técnicas de entrevista con adolescentes, salud mental adolescente, impacto en tribunales, ¿no? Yo creo que aquí hay un núcleo que parece muy claro, que se repite tanto en Inglaterra, Estados Unidos, como en las distintas experiencias chilenas. Queda todavía, me pareció que no, en la experiencia comparada era bastante pobre la información que se entregaba en este punto específico, de definir el contenido probablemente criminológico que nuestro sistema le exige también de formación. Yo creo que ahí va a ser bueno, en el informe más preciso, hacer más detalle de qué es lo que nuestras instituciones han formado en criminología, porque es tan amplio el mundo que conviene acotar los contenidos también y las estrategias pedagógicas. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Un gran desafío, importante desafío para nuestro sistema judicial actual, ¿no? Poder incorporar estos contenidos en la formación de los actores que son relevantes en la toma de decisiones. Están llegando las preguntas, así que las vamos a dejar para el momento final de esta mesa, y ahora le vamos a dar la palabra a